Hola, estudiantes de un curso de milagros, espero que estén teniendo un excelente día de perdón, aunque sabemos que eso a veces no es tan fácil de conseguir. Quiero hacer un video más para esta lista de reproducción sobre el poder de decisión. Sé que como en el quinto o sexto video dije que ya pronto iba a acabar, pero me fui dando cuenta de muchas de las perspectivas o diferentes ángulos en los que se puede fomentar o dar cabida a vías observacionales mientras se piensa que se está obrando como perdón o que se está en la línea del curso de lo que Él nos presenta y desea que hagamos. Porque por sí mismas estas vías no tienen nada por lo que uno debería objetar o distanciarse de ellas. Se trata simplemente de solventar una confusión. Y hoy vamos a hablar sobre una serie de artículos, o es un extracto en realidad, es una puesta en texto de una exposición que se realizó acerca de un curso, acerca de los juicios que nos presenta el curso. Y allí puede que se preste para un entendimiento observacional del perdón, aunque no es plenamente, porque como ya veremos, puede que en esta ocasión no sea plenamente una vía observacional, sino que se acercaría un poco y según como se vea y según como se entienda, puede decantar en una mera observación. Recuerda, si al final de este video te ha gustado el tema que he tratado y la manera en que lo he desarrollado, puedes compartirlo en alguna de tus redes sociales y las personas que te siguen allí porque están interesados en lo que tú ahora estás tratando, abordando, porque están interesados en tus pensamientos, en tu vida, podrán tener acceso también a esta información, a esta exposición y será de gran ayuda para extender esta enseñanza. Bueno, ahora sí vamos a ir a estudiar este extracto, este escrito que se realizó a partir de una conferencia y yo les voy a dejar aquí abajo el link para que ustedes vayan leyendo conforme yo voy comentando, porque puedo parar en cualquier parte y comentarlo y si yo se los leo no va a quedar nada cómodo. Entonces esta es la manera más cómoda, que ustedes mismos abran en un segundo dispositivo, si están en el celular, aunque si tienen YouTube Premium puede ir, el video puede seguir corriendo e ir viendo el artículo a medida que lo comento. Comienzo entonces. Este taller es básicamente compañero de otro taller que di sobre el juicio, titulado Juzgar o no juzgar. Terminaremos en el mismo lugar, pero lo abordaremos desde un enfoque un poco diferente. Me gustaría estructurar este taller en torno a 4 tipos diferentes de juicio, 3 de los cuales se articulan directamente en un curso de milagros, y el cuarto, que es en realidad el segundo tipo de juicio en la secuencia que vamos a comentar, está implícito a todo lo largo del curso. Aquí puede uno enredarse un poco si lo lee rápido, pero simplemente está hablando de 4 tipos de juicio que va a ordenar en determinada secuencia, pero son solo 4. El primero es el sueño de juicio del ego, basado en la idea de que pudimos separarnos de Dios. Es una manera de juzgar a Dios como inadecuado y si no es que enclenque. El ego, con su gran poderío, doblegó a Dios, usurpó su autoridad e inventó su propio mundo. Este juicio está basado en las diferencias, todas ellas formas de ataque. Acá quiero aclarar que el sueño de juicio del ego normalmente se expresa no como, no como, como estamos separados de Dios, qué terrible, ¿no? No es lo que no nos damos cuenta en el diario vivir. Nosotros decimos, es que este me hizo, yo le hice esto a alguien, cómo deseo esto, no pude ayudar a esta persona. Ese tipo de cosas.
ese tipo de ideas, pero todas ciertamente están basadas en la idea de que pudimos separarnos de Dios. Entonces es simplemente aclarar cómo es aquí a pie en el campo de batalla, a pie cómo es estando dentro y cuál es la base, de dónde viene esto. Y sigo leyendo. Voy a saltarme el segundo tipo de juicio aquí y volver a él en breve. El curso se refiere al tercer tipo como el juicio del Espíritu Santo, que se comenta más claramente en el juicio del Espíritu Santo y en la igualdad de los milagros. Dos secciones que no repasaremos en este taller. A todos se nos pide que compartamos este juicio, que vea a todos y a todo en este mundo como expresando o pidiendo el amor de Dios. No hay ataque en este tipo de percepción. Hay que entender que por grados, esto va siendo como ver el milagro por grados. Pero cuando lo completas, que este es el mismo del mundo real, ves al milagro de Dios, es decir, ves la faz de Cristo. Y sigo leyendo. El cuarto juicio del que habla el curso se llama el juicio final o el juicio de Dios. Este juicio ocurre justo al final del proceso de la expiación. Afirma que lo falso es falso y lo que es verdad nunca ha cambiado. Este juicio pone fin al sueño por completo. Es la expresión pura del principio de la expiación. La separación nunca sucedió. Una vez que hemos aceptado y nos hemos identificado con el juicio del Espíritu Santo, el juicio final de Dios está a un pelo de distancia. En la descripción metafórica del curso, Dios se inclina para elevarnos hasta Él, el último paso de Dios. Está hablando simplemente de lo que pasa en la zona fronteriza, esta sección del curso tan interesante metafísicamente, en el que como ya no se percibe elección posible, simplemente es una afirmación de un hecho. Y aquí sucede este salto al conocimiento o el salto que nos eleva a Dios. Y seguimos leyendo. La cuestión crucial, sin embargo, es cómo llegar del primer juicio, el sueño de juicio del ego, al tercer juicio, la percepción del Espíritu Santo, que ve todo como una expresión de amor o una petición de amor. Pasaremos mucho tiempo hablando de este segundo tipo de juicio. Acá nos está diciendo básicamente que el segundo tipo de juicio es la cuestión crucial. No obstante, todos sabemos que para pasar del juicio del ego al del Espíritu Santo se necesita el perdón, ¿no? Y normalmente no tenemos identificado al perdón como un tipo de juicio, pero el autor nos lo está exponiendo como un tipo de juicio y vamos a ver más adelante si esto es así o de qué nos está hablando. Y sigo leyendo. No tiene un nombre en el curso, pero se refleja a todo lo largo del libro. Tal vez por eso no tenemos identificado ese tipo de juicio, el perdón como un tipo de juicio, porque no está planteado como tal en el libro. Este es el juicio que emitimos cuando miramos el juicio del ego o al juicio del ego y reconocemos que todos nuestros pensamientos y juicios no han tenido efecto, cosa que explicaré después. Esto es importante que lo explique porque cómo emitimos este juicio exactamente con respecto al juicio del ego y cómo él nos lleva a este reconocimiento de que no tienen efecto estos pensamientos. Aquí hay más, acá son cuestiones que quedan colgando, pero él señala precisamente que las va a explicar después. Y sigo leyendo. Sin este paso intermedio, es imposible saber verdaderamente de qué se trata el juicio del Espíritu Santo. Uno de los errores que los estudiantes cometen cuando comienzan a trabajar con el curso es pensar que es fácil pasar del primer al tercer tipo de juicio, del juicio del ego, las diferencias, el especialismo y el ataque, al juicio del Espíritu Santo que reconoce a todos como iguales y que la única diferencia aparente es que la gente o bien expresa amor o lo pide. Esto hay que entenderlo en contexto histórico o temporal. Tal vez esto es más normal
en la época en la que se dio este taller. Pero ahora, actualmente, hay muchos memes y hay muchas personas que cuentan sus historias y ya la gente como que entiende que que está dándole la cara, que está entrando en contacto con un trabajo bastante amplio de empeño y que toma mucha dedicación. Aunque tal vez todavía haya personas que piensen que pueden pasar de una manera intelectual al juicio del Espíritu Santo sin realizarlo de una manera desiderativa, que es como corresponde. Y sigo leyendo. Quien quiera que haya trabajado seriamente durante cierto tiempo con un curso de milagros reconocerá que no es fácil pasar de los juicios de nuestro ego al juicio del Espíritu Santo. Se necesita un paso intermedio, el perdón. Sigo leyendo. Una vez más, ese es el juicio que abordaremos. Acá vemos un contraste. ¿Cómo así que juicio? Perdón. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver. Sigo leyendo. Este tipo de juicio se expresa muy claramente en una de las definiciones importantes que el curso da para el proceso del perdón. El perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada. Simplemente observa, espera y no juzga. Aquí aparece la citadísima cita de el perdón no hace nada, espera, observa, no juzga, que ya he tratado en los anteriores videos de esta serie. Y nos permite entender a qué tipo, o nos acerca al entendimiento de qué tipo de juicio es del que está hablando el autor. Observa, espera y no juzga. En este caso la cita habla de no juzgar. Entonces el autor tal vez está refiriendo al juicio contrario que se haría, contrario al que se hubiese hecho, si hubiésemos juzgado. Y como juzgar normalmente es afirmar la culpa, en este caso tal vez sea un juicio de afirmar la inocencia. Y sigo leyendo. Jesús nos insta repetidamente a tomar su mano y a contemplar con él la oscuridad del ego. Su exhortación es la segunda forma de juicio. No niega los pensamientos del ego que expresamos en el mundo, todos los pensamientos de violencia, perversidad y asesinato. Aquí, en esta última parte, parece que se pierde un poco el tema juicio, ¿no? Y queda de manera prevalente el de observar, es decir, contemplar. Pues bueno, ¿cuáles son estas? ¿Cuál es la más conocida de las citas que habla de tomar su mano? Pues la de esto no será una vana fantasía, al principio de las lecciones. Tal vez tú la recuerdes. Pero esta cita, después de pedirte que revises, que vuelvas a ver, revisar, ¿cuáles son los juicios? ¿Cuáles son los ídolos? Y por tanto que los juzgaste como tales, que podían darte la salvación, que después de esto reconsideres qué es lo que quieres, puesto que estos ídolos te han fallado y que la luz de la que habla el curso, la luz en ti, te va a ofrecer una salvación. Entonces te dice, ya no querrás ir a buscarlos allí, puesto que te han fallado, y querer, ya no querrás querer es deseo, y por tanto está hablando de un movimiento desiderativo, que al tomarle tú la mano y ir más allá de esas nubes, estás yendo con tu deseo para no desear que eso efectivamente siga siendo el lugar de tu salvación y por tanto seguir juzgándolo como tal. Deseas ir hacia la luz en ti, es básicamente hacia la luz del juicio del Espíritu Santo. Por tanto, cuando tomas la mano de Jesús y piensas que te está guiando y Él dice, esto no será una vana fantasía, es un medio que utilizas, y ciertamente Él siempre está a nuestro lado, para hacer un movimiento de deseo, que es lo que es el perdón. Y sigo leyendo. Este paso reconoce que todos nuestros pensamientos en el fondo no pueden ejercer ningún efecto en nuestra paz interior. Esto depende, si tú lo tomas solo como contemplación o como observar, es muy difícil, porque mientras tú tengas pensamientos, estos van a determinar tus emociones y por tanto van a tener efectivamente
efecto en ti. Efectivamente, efecto. Por eso debemos es depurar esos pensamientos y recibir unos nuevos de parte del Espíritu Santo, que es lo que es el milagro. Al principio del texto nos dice, los milagros son pensamientos, básicamente. Entonces nos da otra manera de pensar, por eso habla de otro sistema de pensamiento, y otra manera, por tanto, de percibir, porque pensamiento y percepción están ligados necesariamente. Esto para tener en cuenta, pero si el autor se refiere a que realizando este juicio, que no aclara, que aún no queda bastante claro, pero que lo va a trabajar, al hacer este juicio de inocencia, nos damos cuenta, reconocemos que los pensamientos no tienen efecto, entonces aquí yo me permitiría ver exactamente de qué juicio está hablando, porque hemos avanzado, pero en conjetura. Vamos a ver a lo que se refiere él. Y sigo leyendo. Eso nos permite mirar al mundo y ver de verdad que aquí todos están expresando o pidiendo amor. Sin este segundo juicio, los pasos tercero y cuarto son absolutamente imposibles. Cuando digo, como he dicho muchas veces, no se salten pasos, este es el paso del que hablo. Significa que realmente miremos el hecho de que juzgamos constantemente. Otra vez se vuelve a hacer énfasis de manera como neta, aislada en el hecho de mirar. Miremos, significa que realmente miremos el hecho de que juzgamos constantemente. Además, en el anterior párrafo volvió y dijo contempla, ¿no? Pero de la mano de Jesús, con ese matiz. Entonces, acá puede que se vaya perdiendo el hecho de, en la mente del estudiante, el hecho de cuál es ese juicio. No obstante, el autor lo va a retomar. Y sigo leyendo. Mi taller anterior plantea la pregunta, ¿juzgar o no juzgar? Y se diría que la respuesta obvia es que no debemos juzgar. Paro aquí para decir que eso es una pregunta en torno al deber, ¿no? ¿Debemos juzgar o no debemos juzgar? Por eso es que cuando habla de una respuesta, mete la palabra debemos. Es decir, la pregunta se trata sobre el deber. Y sigo leyendo. Pero esa es la respuesta equivocada. La respuesta correcta es que no solo juzguemos. Y aquí yo me pararía y me distanciaría, porque ¿qué es lo que quiere decir que juzguemos? Debemos juzgar, ¿no? Si la respuesta de la pregunta es juzguemos y la respuesta se trata del deber, está diciendo que debemos juzgar. Aquí yo no sé si es un error de traducción, puede que lo sea, porque visto así nomás y tomando pues lo que está escrito en español, vendría a ser un error, porque en cuanto al deber no debemos juzgar. Pero luego más adelante habla de que en este mundo toca sí o sí juzgar, pero esto también tiene matices. Así que sigo leyendo. Sino que no hay manera de que evitemos juzgar. Acá hay que matizar. O bueno, permítanme seguir leyendo. Porque eso es lo que es este mundo. Todo este mundo se basa en la premisa de que es válido nuestro juicio de Dios y del Hijo de Dios. Aquí lo que está diciendo es que es que nuestra posición inicial es la de juzgar. Pero aunque esta sea la posición inicial, porque construimos el mundo debido a eso, aunque sea, podemos evitar seguir juzgando. Y en realidad, la cita de el perdón no hace nada, solamente observa, espera y no juzga. Ese no juzga es una contraposición. En esa parte del libro es una contraposición a los pensamientos que no perdonan, a los pensamientos que emiten juicios. Entonces, ese no juzgar se refiere a que tú
no buscas hacer ver un aspecto de la realidad, un hermano o parte del mundo, hacerlo ver como tú quieres que sea, sino que permites que la verdad de él sea lo que es, sea evidente para ti, y no tratas de distorsionar. Por tanto, los pensamientos que sí perdonan, observan, esperan, esto ya lo trabajé en otro video, y no juzgan. No juzgan es no hacen esto. Y por tanto, sí podemos evitar juzgar. Aunque luego siga los otros segmentos de la mente que no se han sanado, van a seguir juzgando. Y continúo leyendo. Así que primero queremos ser capaces de juzgar y no sentirnos culpables por ello. ¿Recuerdan más atrás cuando dije, que cuando juzgamos decimos esto es culpable, que cuando no juzgamos el juicio sería el contrario, hay inocencia? Entonces aquí ya hay la conexión y no sentirnos culpables por ello. Y sigo leyendo. Eso es inherente a este segundo paso. Miramos todos los juicios que emitimos contra otras personas, contra nosotros mismos, contra Jesús y contra Dios, pero sin juzgarnos por emitirlos, es decir, sin sentirnos culpables. Y exactamente, acá ya queda claro esta relación, estas conjeturas que habíamos hecho, que efectivamente es juzgarnos inocentes o simplemente no juzgarnos culpables por los juicios que emitimos. Pero como acabé de aclarar hace un momento, la cita de el perdón, observa, espera y no juzga, que aparece en el libro de ejercicios, en la segunda parte al inicio, se refiere a que no queremos juzgar al mundo apartando cualquier otra razón o otro pensamiento que nos diga que eso que es nuestro objetivo no es como nosotros pensábamos. Lo apartamos y decimos simplemente, y esto es la proyección, esto es tal como yo pienso que es. El pensamiento que sí perdona, contrario a ese pensamiento que no perdona, que aparece en el mismo capítulo o en la misma sección, hace lo contrario. No juzga, no hace esto y permite, espera, le da cabida, está esperando que tenga lugar, como hablo en los otros videos, el juicio del Espíritu Santo. Así que lo que está diciendo no solo contrasta con los pensamientos que perdonan, sino que contrasta con lo que nos pide Jesús que hagamos cuando nos dice que lo tomemos de la mano y que Él nos servirá de guía. Es decir, un cambio de querer con respecto a dónde está la salvación y por tanto un cambio de pensamiento con respecto a lo que nos puede ofrecer el mundo y respecto a lo que es realmente valioso, en dónde se encuentra la felicidad. Cuando dejamos de juzgar a las personas como ídolos y simplemente reconocemos que el Espíritu es la respuesta, entonces somos sanados. No obstante, hay algo importante acá, y es que ciertamente no debemos juzgarnos por juzgar. Y esto es lo que yo llamo juicio sobre juicio. Es decir, que en el momento que tú observas, examinas, te das cuenta que hiciste un juicio porque no te estás sintiendo bien y porque observas el juicio plasmado allá, proyectado allá en algún aspecto de la realidad, en algún lugar del mundo o en un hermano, en ese momento el ego puede decirte, mira qué malo eres por hacer esto. Otra vez vuelves con esto, qué mal estudiante eres, bla, 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 bla. Estos juicios ciertamente deben evitarse y es decir, evitarse a nivel de un ordenamiento intelectivo, de hacia dónde estamos caminando, dejémoslos, ¿no? Pero cuando efectivamente se hacen, significa que no lo pudiste evitar. Pero ¿cómo se deshace? A través del mismo acto de perdón. Entonces el juicio Espíritu Santo te dice simplemente, no te juzgues por esto, te hace ver de otra manera, pero eso no quiere decir
que se haya solucionado el juicio que tú tienes contra tu hermano o contra alguna situación o acontecimiento en el mundo. Y por tanto vas a seguir viviendo los efectos de eso. Y continúo leyendo ya el último párrafo que voy a comentar en este video. Pero de pronto seguiré en otros videos comentando otros. Sigo leyendo. En este taller, para revisar estos 4 pasos, nos basaremos en la sección del texto titulada El sueño de perdón. Pero antes de pasar a ese capítulo, me gustaría comentar los pasos con un poco más de detalle. Primero, el sueño del juicio del ego. Después, lo que es mirar estos juicios con Jesús sin sentirnos culpables, lo cual nos permite mirar a todas las personas del mundo como nuestros hermanos en Cristo. Y por último, el final del proceso, la expiación, el reconocimiento de que todo en este mundo es una ilusión. Pues bien, quiero aún así ofrecer otra posible perspectiva o entendimiento del segundo paso a partir de cómo está redactado en este párrafo en concreto. Esta otra perspectiva está a caballo entre mirar simplemente los juicios y no juzgarnos y el movimiento auténtico del perdón que he tratado en toda esta serie de videos. Está a caballo entre los dos. La manera en que acá lo ha redactado el segundo paso es diferente. Pero debo aclarar que antes ha dicho, porque hay que tener en cuenta el efecto didáctico que tiene, como se explican las cosas, anteriormente ya dejó claro que debemos no juzgarnos por emitir los juicios. Y en este último párrafo está diciendo simplemente mirar estos juicios sin sentirnos culpables. Es decir, desaparece la emisión, ¿no? Emitir el juicio. Hay que dejar eso claro. Pero de la manera en que se redacta acá, lo que se puede extraer posiblemente es lo siguiente. El estudiante, el que lea esto, posiblemente puede extraer esto. Ahora voy a mirar con Jesús o aceptar la visión de Jesús acerca de los contenidos de estos juicios. Es decir, de lo que habla el juicio mismo, lo que el juicio mismo es. ¿Cómo los va a ver Jesús? ¿O cómo los va a examinar? Como completamente falsos y sin sentido, sin significado alguno. Esto estaría mucho mejor, pero tal como lo ha estado expresando hasta el momento, no parece que es lo que comunica el sentido que quiere transmitir. Estaría mucho mejor porque es aceptar otra perspectiva acerca del contenido, de los pensamientos falsos del ego. Pero esto es de una manera como reflexiva, aún sigue siendo un poco extraña o distanciada del perdón auténtico, porque no es como tal, mira el contenido o permítete ver de otra manera estos pensamientos, sino que siempre ha sido permítete ver de otra manera aquellos hermanos o acontecimientos en los que tus juicios han ido a parar, han incidido, o sea, han sido proyectados. Por tanto, al final es más sencillo decir simplemente, ¿estás dispuesto a ver o pensar de manera distinta a cómo has juzgado y por tanto pensado a tus hermanos o a las situaciones del mundo? ¿En qué frase sencilla, muy sencilla que tú puedas recordar podemos dejar esto? ¿Estás dispuesto a ver de otra manera aquello que tú juzgaste de esta otra manera? ¿Lo ves? Entendiendo que manera de ver y manera de pensar o juzgar están intrínsecamente relacionados. Entonces repitámoslo. ¿Estás dispuesto a ver de otra manera aquello que juzgaste de esta otra manera? Y no tiene el problema reflexivo de vamos a ver los propios pensamientos, vamos a ver el contenido de los mismos con Jesús, porque esto puede conducir
a que tú creas que haces el trabajo de depuración con el Espíritu Santo. Ya nos dice en el texto que el Espíritu Santo es el que es dentro de tu pensamiento, escoge lo que es errado, lo desvanece, lo parcialmente correcto lo rectifica y lo luminoso lo conserva, y además aportará todo lo luminoso que hace falta, pues al desvanecerse lo incorrecto aparece naturalmente lo luminoso detrás, ¿no? Como retirando la nube y aparece la luz. Pero este es el papel del Espíritu Santo y no el tuyo, y no lo tienes que hacer con él. Tú solo debes estar dispuesto. Entonces, tiene este problema reflexivo en el que voy a mirar con Jesús el contenido mismo de los pensamientos, en lugar de simplemente voy a mirar con Jesús el objetivo, aquel segmento del mundo o hermano que yo juzgué. Lo voy a mirar a eso con Jesús, es decir, con sus pensamientos. Porque no se trata de cómo voy a pensar de otra manera acerca de mis pensamientos, sino de cómo voy a pensar de otra manera acerca de mi hermano, acerca del mundo. Queda mucho mejor, porque tú ya das por válidos esos pensamientos, y ponerte en la tarea de cómo hago para verlos distinto suena un poco más enrevesado a simplemente cómo hago para ver distinto a mi hermano. El Espíritu Santo, de todas formas, al darte la otra opción, el otro sistema de pensamiento en cuanto a tu hermano, tú vas a entender por contraste, después de que haya ocurrido el milagro, que lo que habías pensado era falso. Recuerda que si deseas participar de mis otros dos servicios, el grupo de Facebook Velocidad de Dios y la comunidad de Discord Luz de Compañía, lo puedes hacer convirtiéndote en mi Patreon desde solo 3 euros al mes. Si tú quieres ir más profundo y reflexionar en torno a todo lo que yo estoy planteando y enseñando, y ir profundo en el curso, puedes participar de estos dos servicios. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.